Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de mayo de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, nuestro espacio literario dentro de La Contracrónica, que como bien sabéis los habituales hacemos 2 veces al mes, intercaladas con el Contraplano, que lo hacemos un fin de semana sí, otro no. El fin de semana pasado fue el Contraplano y el próximo volverá a ser el Contraplano, Dios mediante. En el Contraplano hay cine, documentales, series y demás, y en La Contraportada hay libros. Lo digo por si no conocíais este espacio, tenéis que enviar, si queréis participar obviamente, cosa a la que siempre os invito. Tenéis que enviar vuestras reseñas, vuestras contrarreseñas literarias a través del WhatsApp de La Contra, que tienen que durar aproximadamente pues unos 3 minutos, 2-3 minutos. Ya digo, por debajo de los 2-3 minutos a mí me costaría hablar de cualquier libro o de cualquier película. Lo enviáis al WhatsApp de La Contra, que es el 690-827909, y esto pues cuando le llega su momento, que en el caso de La Contraportada el momento les llega bastante rápido porque llegan menos libros que películas, y por supuesto que mensajes generales para la contrahistoria o para la contracrónica, pues lo paso y comentamos los libros. A mí la verdad es que me es muy útil este espacio porque me da muy buenas ideas de lectura. A veces, pocas, he leído los libros y puedo hablar de ellos con más tranquilidad, y bueno, a veces se me va la mano y le dedico casi un programa, en alguna ocasión le he dedicado un programa solo a un libro porque me ha gustado muchísimo. No es el caso hoy. Hoy traigo unas cuantas novelas, a ver si me da tiempo, que no lo sé, a ver si me da tiempo a meter como mínimo 5, porque a veces me salen unas contraportadas demasiado cortas y ya me da rabia, porque significa que tienen que pasar a la semana siguiente y en fin, se nos va haciendo cada vez más larga la cola. Así que me propongo sacar en el programa de hoy 5 libros, que ya digo, tengo aquí unos cuantos preparados, espero sacar por uno de los 5 primeros. Hay mucha proporción, bueno, una proporción absoluta y total de novelas. Tengo un cuento ahora que estoy viendo también, pero bueno, ya sabéis, 690-827909, en el caso de que queráis enviar una contracrítica, es decir, una crítica mala, que nos guste el libro, también está aceptado, no pasa nada, al contrario, puede ser francamente útil porque así nos evitará tenernos que sumergir en algunos libros que luego no merecen la pena. Y aparte de que el libro en cuestión hay que gastar dinero, nos cuesta dinero, es que nos quita tiempo. Y pasar, qué sé yo, de un libro de 400 páginas, perder el tiempo que sea leyendo 150 para luego dejarlo y no saber qué hacer con el libro, pues es un poco una lástima. Siempre es bueno tener un contraescucha que nos previene de eso mismo. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Empezamos con Emilio, que nos trae, ya digo, hoy es el día de las novelas, el sábado de las novelas, nos trae una novela negra concretamente, pero no una novela negra sueca, escandinava, que son bastante habituales aquí en La Contraportada, sino una novela negra española. Estimado Fernando, felicidades por tus programas. Deseo hablarte de un libro que ha llamado poderosamente mi atención. Se trata de un thriller, una novela que es al mismo tiempo una oda a la amistad y el desarrollo de una investigación policial de un crimen cometido 7 años antes. El tema de la novela se podría enmarcar dentro del llamado crimen de violencia de género. El hijo del asesino, posteriormente suicidado, decide pasados 7 años encargar una investigación independiente para esclarecer mejor el doble asesinato de su hermano y de la madre de su hermano. La novela discurre como una película policíaca, de forma intensa y llena de sobresaltos, a la mejor manera de un nuevo Stieg Larsson. Publicada por una editorial pequeña del sur de España, lleva varios meses como líder de ventas en Almería y Granada. Creo que es una joya de la novela negra y que los amantes del género les va a encantar. El autor es Francisco Villegas, un médico traumatólogo que debuta en el mundo de la literatura de forma magistral, y en esta novela aborda de forma interesante para el gran público algunos aspectos muy interesantes de la ética médica y de la psicología. En fin, que la compra de esta novela os va a resultar rentable por el dinero y el tiempo gastados en ella. Muchas gracias, Fernando.
Pues no conocía este libro, Emilio. Según veo, una novela publicada por una editorial pequeña, que tampoco conocía. La editorial en cuestión se llama, aquí la tengo, Ediciones Miguel Sánchez, que según he podido comprobar, he ido a buscarla en Google, está en Granada y tiene que ser una editorial pequeña porque para que nunca haya oído hablar de ella, pues al final, entre unas cosas y otras, y que llevo haciendo la contraportada un montón de tiempo, un montón de años, pues he oído casi todas. Tiene que ser una editorial pequeñita, pero vamos, este libro está publicado ahí hace 3 años, no llega a 3 años, aquí está en Amazon disponible desde marzo del año 2020. Bien, ya digo, en Amazon no tiene muchas valoraciones, solo 5, pero eso sí, son todas muy positivas. Sabéis que en Amazon hay un sistema de estrellas como los hoteles, para los libros. Quien lo ha leído, quien ha comprado el libro, bueno, no pueden saber si lo ha leído o no, pero si al menos si la compra está verificada, puede valorar el libro. Son 5 estrellas, es lo más de lo más, y a partir de ahí ya no pasa a 4, sino a 4 estrellas y media, luego a 4, 3 estrellas y media, etcétera. Bueno, pues este libro, que se titula 7 inviernos después, es de Francisco Villegas, tiene 5 estrellas, con sus 5 valoraciones. Vamos, lo que nos cuenta la sinopsis, porque ya digo, no conocía ni al autor, ni al libro, ni siquiera la editorial. Vamos, que estaba completamente inalvisio con esto que nos trae Emilio. Bueno, para esto está la contraportada, para que todos nos enteremos de cosas, porque si no es imposible enterarse de estas cosas del mundo literario, porque están saliendo libros continuamente, muchos son muy buenos, pero pasan desapercibidos. Al final luego la prensa habla de lo que habla, las editoriales grandes tienen mucho peso sobre los críticos literarios, y son los críticos literarios al final, por lo menos los que leemos críticas literarias, los que nos sirven como prescriptores fundamentales, ¿no? de lo que hay que leer, o por lo menos lo que va saliendo. Y yo esto ni siquiera leí una crítica, ni siquiera el título de 7 inviernos después, porque otras veces me suenan, pero no esta vez. Bien, lo que cuenta la sinopsis, ojo, esto es lo que ha puesto la editorial, así que entiendo que es de lo que irá el libro, dice lo siguiente: lo que te pido es que participes, que te involucres. Eres la persona que puede ayudarles a rellenar los huecos que el tiempo haya vaciado, el único que puede poner voz a la memoria de mi padre. Han transcurrido 7 años desde que Stefano Rinaldi se suicidase en la cárcel tras haber sido condenado por el asesinato de su exmujer y su hijo. 7 años en los que Ernesto, su mejor amigo, trata de superar la ausencia y el remordimiento refugiado en sus pacientes y su soledad. A riesgo de que su ordenada vida se pueda hacer añicos, Ernesto decide aceptar el encargo: revivir unos recuerdos dolorosos para colaborar en la investigación de un suceso ocurrido 10 años atrás. Encontrar una prueba con la que limpiar la memoria de su amigo, un indicio, una duda que respalde la fe en su inocencia. Bien, esto es lo que hay, esto es lo que nos da la editorial, ya digo, editorial Ediciones Miguel Sánchez. El autor es un médico granadino llamado Francisco Villegas Rodríguez, que esto ya nos lo ha comentado Emilio, que tiene al parecer como afición esto de escribir, según he visto en una entrevista que le hacían, me ha parecido, en El Ideal de Granada. Bien, pues esta de 7 inviernos después es su ópera prima, no había escrito nada antes, por lo menos no lo había publicado, entiendo que escribir habría escrito mucho, al menos recetas, ¿no?, como médico, pero no, la gente que rompe a escribir no rompe de golpe. Rara vez se pasa de no haber escrito en tu vida a escribir una novela. Bien, esta es su ópera prima publicada. Hace unos meses, según he podido ver, a finales de 2021, sacó otra con la misma editorial, con Ediciones Miguel Sánchez, que se titula En paradero desconocido, y es también una novela negra. Si tiene éxito, igual Francisco Villegas deja la medicina y se convierte, pues algo así, como un Henning Mankell a la española. En fin, os dejo el enlace, lo tenéis en papel y, según veo aquí, también en Kindle, que ya se sabe que esto es útil, muy útil en estos libros de editoriales pequeñas, porque a veces es misión imposible encontrar un libro publicado por una de estas editoriales. Así que el Kindle nos quita el problema. Me consta además que hay editoriales pequeñas que precisamente rechazan el Kindle porque no les parece, no lo sé, digno o algo así. Precisamente para las editoriales pequeñas es para las que está pensado este tipo de edición digital, porque permite llegar donde, bueno, pues donde llegan de manera natural las grandes, Planeta, La Esfera, etcétera. Esas no tienen problema para llegar a todas las librerías y llegar a todos los rincones del país. En cambio, las pequeñas lo tienen más complicado, de ahí que pueden servir sus títulos y venderlos a través de la mayor tienda de libros yo creo que del mundo, y a estas alturas, que no es otra que Amazon. Pero vamos, también hay libros digitales en la FNAC, en la Casa del Libro y demás. Bien, pues ya os digo, os dejo el enlace, que si os interesa, pues nada, no tenéis más que pinchar en él. Bien, vamos con Bartolomé, que nos trae, no es una novela esta vez, es un ensayo de economía. Y hoy os traigo el libro La economía no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla.
de José Carlos Díez. Permitidme empezar con una pequeña introducción al autor. José Carlos Díez es economista y su editor nos dice que es el economista más influyente de este país. Yo no soy quien para confirmarlo o para desmentirlo, pero seguro que en algún momento le habéis visto o oído en los grandes medios de comunicación. Ha colaborado y colabora con Onda Cero y la SER, ha aparecido en programas de Antena 3 y La Sexta. Escribe regularmente en El País, además de ser un activo tuitero y bloguero. Tiene un blog que se llama El Economista Observador. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional en la empresa privada, aunque ahora mismo es profesor en la Universidad de Alcalá. Vayamos con el libro y, si me lo permites, Fernando, voy a hacerme 3 preguntas y, por supuesto, a contestarlas. ¿De qué trata este libro? Segunda, ¿a quién va dirigido? Y tercero, si es recomendable. Vayamos con la primera. El libro nos lleva por los conceptos básicos que manejan los economistas. Así nos hablará del comportamiento humano ante la escasez. Puesto que los bienes son escasos por naturaleza, tendremos que tomar decisiones económicas constantemente. Visitaremos con el escritor un poco de historia del análisis económico. Nos hablará del comunismo y el capitalismo. Defenderá que el Estado es más un ángel que un demonio y que tiene que intervenir en la redistribución de la riqueza. Y sí, menciona a Piketty en varias ocasiones. Hablará de la deuda y de las grandes depresiones y la función del Estado en los ciclos económicos. Acabará introduciendo el cuidado del medio ambiente dentro de la economía. Vayamos ahora con la segunda pregunta. ¿A quién va dirigido? Pues creo que no me equivoco mucho en decir que va dirigido a cualquier persona que tenga un pequeño interés en conocer los principios básicos que giran en torno a la economía. Alguien que quiera empezar a que le suenen nombres y conceptos. Como complemento a algún economista novato, pues sí, también. No lo veo, la verdad, para personas que se leen el Economist todas las semanas, que sé que hay muchos entre tus contraescuchas, o a doctorandos de una facultad de económicas. Y ahora la tercera pregunta. ¿Recomendable? Permíteme un pequeño comentario. Durante la lectura, en varias ocasiones sale el triunvirato de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y José María Aznar. Sí, José María Aznar. Como las reencarnaciones del auténtico y genuino Mefisto económico. Me extrañó un poco, la verdad. Creo que ni el mismo señor Aznar se podría imaginar que le incluyesen en semejante equipo. Pero es que a lo largo del libro da la impresión que si no hubiesen existido estos 3 seres diabólicos, estaríamos ahora mismo disfrutando de la quinta esencia del estado de bienestar. Vamos, que la renta básica de 2.000 euros al mes nos la tendríamos que gastar fuera de los famosos 4 días laborales. Y es que José Carlos Díez está muy ligado al Partido Socialista, o lo estaba, y llegó a ser su gurú económico. Y se nota, y en ocasiones quizás demasiado. Bueno, la pregunta era, ¿lo leo o no lo leo? Pues sí, yo creo que sí. Creo que merece la pena. Son 210 páginas relativamente amenas y bien escritas, con las ideas ordenadas que aportan información y cultura económica de una forma muy, muy didáctica. Hasta aquí mi pequeña aportación. Espero que os sea de ayuda y un saludo. Bueno, no os voy a engañar, porque además no tendría sentido en tanto en cuanto mi perfil es público en las redes sociales y llevo muchos años en ellas y llevo muchos años escribiendo y entonces no puedo ocultar mi pasado ni tengo ninguna intención de hacerlo, por supuesto. A ver, José Carlos Díez no es santo de mi devoción. Le conozco, claro, incluso coincidí con él en un debate, intercambiamos unas pocas frases y nada más, pero vamos, que conocerle como escritor, como ensayista, como economista sí le conozco hace muchos años, sé quién es, vamos. Hace un montón de tiempo, cuando la burbuja inmobiliaria, ya por el año, no sé, 2007, 2006, 2007, era uno de los que negaban la existencia de esa misma burbuja, hasta que le estalló en la cara. Decía que la economía española era, y esto es literal, decía que era un pura sangre. Estuvieron haciendo pues todo tipo de chanzas, sus adversarios, los economistas que estaban en la acera de enfrente, todo tipo de chanzas, por eso precisamente el pura sangre. Luego sucedió que en realidad era un caballo percherón, pero bueno, aún así tardó en darse cuenta, porque en plena crisis, creo recordar 2009-2010, decía que España iba bien.
y que los problemas eran coyunturales y que pasarían prontito y que no nos enteraríamos, que esto era pues la crisis era como un constipado, ¿no? Que además nos había llegado de fuera por lo de Lehman Brothers y demás, porque todo lo demás, lo fundamental, estaba bien. Luego ya cuando llegó Rajoy al poder, a finales de 2011, se puso catastrofista, cambió radicalmente y así se pasó unos cuantos años. Incluso ya cuando la economía empezó a repuntar, ya en 2014, seguía asegurando que todo iba peor. Bueno, José Carlos Díez es básicamente, y así se ha comportado siempre, no digo nada extraño, como un economista de partido. Del Partido Socialista, para ser más exactos. Es más, muchas de las presentaciones de sus libros las ha hecho en sedes del Partido Socialista, si mal no recuerdo, haberlo visto en Twitter hace años. No he presentado mi libro tal en tal sede del PSOE de no sé qué ciudad. Y si no era la sede del PSOE, pues era la asociación tal que estaba muy cercana al PSOE. Bien, yo creo que ese es su problema y no tanto que sea más o menos socialdemócrata, porque los economistas se equivocan todos sin excepción en mayor o menor medida. Pero lo de José Carlos Díez es que era tremendo, era lo que se conoce como un contrarian. Estos contrarian investors, los inversores contrarios, vamos, por traducirlo así de manera un poco macarrónica. Es decir, que si decía una cosa era justamente la contraria, lo cual es una ventaja, porque no es que se equivocase de vez en cuando, no, sabías que siempre estaba equivocado y que si decía una cosa era la contraria, había que entenderle al revés. Y para eso sí que era útil en aquella época, estaba diciendo, te va todo bien, no significa que va a ir todo mal. Hay que evitar esto, hay que ahora comprar vivienda, bueno, tienes que hacer lo contrario, tienes que venderla o no comprarla bajo ningún concepto. Se puso, eso sí, en aquel entonces muy de moda, porque empezaron a sacarle a todas horas en televisión, también en la radio. Estaba con Alsina, si mal no recuerdo, hace unos años, no sé si seguirá con él. Sacó un libro que se vendió muy bien, que se titulaba Hay vida después de la crisis, no entre interrogantes, era afirmativo, hay vida después de la crisis, que no leí entero, pero como me llegó a la redacción, porque nos llevaban muchos libros, obviamente, y más a la sección de economía, pues nada, estuve hojeando, leí algunas partes y me pareció en esencia un programa político. Además, era lo que me pareció leyendo algunos trozos. Explicaba, por ejemplo, en aquel libro, lo leí hace años, lo poco que leí lo leí hace años, pero explicaba cómo se había gestado la crisis, de forma errónea, por cierto, la misma crisis que él no había visto venir y que luego, una vez dentro de ella, negaba reiteradamente porque gobernaban los suyos. Luego, aparte de eso, por lo que recuerdo, ofrecía una serie de recetas para salir de la crisis. Estaba ya gobernando Mariano Rajoy, no estaba Zapatero, entonces ni los socialistas, de tal manera que lo hacía como casi desde la oposición y con la idea de dotar al Partido Socialista, que estaba pasando unos años muy malos, año 2012, 2013, que no terminaban de encontrar un líder, todavía no se había aupado Pedro Sánchez con el control del partido, pues ofreciéndoles algo así como un programa un programa económico básico y demás, ¿no? Pero vamos, esas recetas pasaban todas por lo mismo, más gasto público, más regulación, menos libertad individual, en fin, todo muy keynesiano y muy obsoleto. Digo obsoleto porque son cosas más antiguas que el hilo negro y que además no funcionaron en el pasado y nada garantiza que vayan a funcionar en el futuro. Pero bueno, tuvo éxito y como seguía saliendo mucho en la televisión y en la radio, porque es un tipo muy simpático y además es muy didáctico, es uno de estos economistas que tienen una vena pedagógica muy desarrollada, que le puede entender casi cualquiera, pues nada, lo vendió muy bien. Bien, ahora ya no tiene tanta presencia mediática, por lo que he podido ver. José Carlos Díez, no sé, veo muy poco la televisión, si os soy sincero. En el año 2013 todavía, aunque fuera porque estaba en la redacción y echaba muchas horas allí, teníamos la tele puesta, pues le veía más. Pero vamos, creo que no tiene la presencia que llegó a tener hace cosa, no lo sé, de 10 años aproximadamente. Entre medias emergió otra figura, otro economista también muy cercano al PSOE, que se llama Gonzalo Bernardos, al que seguramente habréis visto, seguramente en La Sexta. Este es un profesor de la Universidad de Barcelona, llegó a ser, creo que vicerrector, una cosa así, al que La Sexta empujó hacia arriba, muchísimo. Pero vamos, era más de lo mismo. Bernardos, eso sí, no se explica con tanta claridad como José Carlos Díez, pero vamos, debe estar mejor conectado, de ahí que haya tenido, últimamente le han dado más aire en los medios. Bernardos, eso sí, no ha tenido el mismo éxito editorial que Díez, sacó un libro, pero no me acuerdo del título, también hace unos años, allá por 2015, 2016, ya digo, no ahora mismo no me viene a la cabeza el título, pero vamos, no se vendió mucho porque, por lo que yo pude leer de él y lo que he podido leer del propio Bernardos, no es buen divulgador. Cosa que José Carlos Díez sí que lo es. Si lees algo suyo, ya sea un libro o sea un artículo de estos o en su propia página web, lo tenéis, es un tipo que escribe bien, ya digo, muy pedagógico, te anima a seguir leyendo. Así que si os atrevéis con el libro que nos trae Bartolomé, pues adelante. Es de hace ya algunos años, eso sí, del año 2015, lo tengo aquí,
Pues mayo de 2015. La economía no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla. La verdad es que el título es francamente bueno. ¿Qué queréis que os diga? Es un título muy bueno que invita, además, está en Plaza y Janés, y el portadista que le pusieron a José Carlos Díez, la verdad es que era bastante bueno. Bien, pues nada, ha pasado el tiempo ya, evidentemente, desde mayo, pues esos 7 añazos han pasado desde mayo de 2015, y 7 años no pasan en vano. Y no estamos hablando de una novela, que no importaría nada, pero en el caso de un ensayo de economía, concretamente de coyuntura económica, pues es que esos libros envejecen muy mal, porque están muy atados al momento. Así que ahí os lo dejo, lo tenéis por supuesto en tapa blanda, el libro de bolsillo, en versión Kindle, porque José Carlos Díez, no sé qué tal estará vendiendo ahora, pero en su momento llegó a vender bastante. Así que os interesa el tema, sabiendo que el libro tiene ya 7 años encima y algunas cosas, pues, no sé, digamos que chocarán un poco, claro, si os empieza a hablar, por ejemplo, de, qué sé yo, la crisis, la anterior crisis casi en presente, es que está escrito en el año 2015, obviamente. De hecho, si vamos a la sinopsis que nos está dando la editorial, ya digo, Plaza y Janés dice, empieza: la crisis financiera de 2008 cambió radicalmente nuestra concepción del futuro. Claro, esto está escrito en 2015 y 2008 quedaba francamente cerca. Hoy 2008 queda a 14 años vista. Este tipo de cosas, ¿no? Y a partir de ahí, ya digo, el libro no lo he leído, pero vamos, que es posible que si os metéis con él, os encontréis con este tipo de cosas. Bien, pues nada, ahí os lo dejo. Seguimos con Néstor, que es de Argentina y que nos trae una novela de Michel Houellebecq, el autor francés, el novelista francés, que tuvo mucho éxito, bastante éxito, de hecho, hace unos años, exactamente el mismo año en el que José Carlos Díez lanzó este libro de La economía no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla. Esta novela de Houellebecq es del año 2015. Creo que con deciros eso, a cualquier aficionado ya sabe exactamente a cuál me refiero. Hola Fernando, te envío un mensaje para la contraportada, para la recomendación de libros. Yo me llamo Néstor Corrales, soy oyente de La Contra desde hace ya bastantes años, pero no participo activamente. De acá de Buenos Aires, Argentina. El libro que quería recomendarles es Sumisión de Michel Houellebecq. No sé si lo pronuncié bien, ¿sí? Es un autor bastante conocido, un autor francés bastante conocido, y la novela, que es muy cortita, trata sobre Francia en una ficción novelada de lo que sería en un futuro próximo un gobierno musulmán en Francia, y cómo cambia la realidad y cómo aceptan todos sumisamente que Francia pase a ser un país islámico, un país musulmán. Viendo las noticias de lo que pasó con este profesor francés que fue degollado, ¿sí? No es algo de extrañar que algo así ocurra, y parece casi premonitorio la novela. En particular, yo en el verano europeo del 2017 estuve en España, en Madrid y en el sur de España, y me asombró ver la cantidad de mujeres moras, ¿sí? Con velo, con un chador que solo se le veía el óvalo de la cara, cuando hacía temperaturas de 40, 41 grados agobiantes, y estaban en el Parque de Retiro con críos, empujando carritos, vestidas con que solo se le veía la cara, y dije, wow, España dentro de unos años va a ser un país islámico también. Pero bueno, espero que sirva para el debate. Me gustaría saber tu opinión, si lo que era la cristiandad dentro de pocos años va a dejar de serlo. Saludos. Esta novela de Houellebecq, Sumisión se llama, en fin, creo que muchos lo habréis adivinado, sin necesidad de leer ni la descripción del programa y sin necesidad de que yo os dijese el título antes de que escuchásemos a Néstor. Es una novela cortita, no llega a las 300 páginas, y es una novela que ocasionó un revuelo considerable en Francia cuando fue lanzada al mercado a principios de 2015. Por lo que recuerdo, fue lanzada coincidiendo con aquellos atentados en la revista satírica esta Charlie Hebdo. Esto fue en enero del año 2015, que ocasionó pues
toda aquella crisis en Francia. Luego pues pasó lo de Bataclan a finales de ese año y el asunto ya empeoró bastante, especialmente porque 2015, 16, 17 y 18 fueron años muy complicados para el tema del terrorismo islamista. Bien, pues no sé si fue el mismo día o la misma semana, en fin, que ocasionó un revuelo de grandes dimensiones. Bien, esto fue en francés, en español tardó en salir, no sé en qué momento saldría, pero vamos, esa misma primavera ya salió la versión en español, la publicó la editorial Anagrama, y bueno, y es cuando la leí. Todo el mundo estaba hablando de Sumisión, de Houellebecq, era imposible no leerla. Es una novela que se lee rápido, es entretenida. Houellebecq es un autor que escribe bien, que tiene mucha habilidad para mantener la atención del lector. Vamos, que es un tipo que tiene tan buena fama, no es por casualidad. Yo no le he leído en francés porque no leo en francés, vamos, ni leo, ni sé hablar, ni nada por el estilo, pero vamos, esperé a que la tradujesen y cuando me puse con ella era la primera vez que yo leía a Houellebecq. Leía una novela, quiero decir. Nunca antes me había atrevido con un libro suyo y aunque sí había leído cosillas sueltas, artículos de prensa, etcétera, que al final de una manera u otra terminan traduciendo al español y lo ves porque Houellebecq lleva dando muchísimo que hablar desde hace muchísimos años, desde por lo menos, pues creo yo, mediados de la década de los 90, pero ya a partir de este siglo es cuando Houellebecq se convirtió en uno de los personajes más literarios, más polémicos de Francia, de los que más se hablaban, etcétera. Bueno, la cosa es que compré el libro, me puse a leerlo, la verdad es que me lo leí de un tirón, no me costó absolutamente nada porque este hombre, ya digo, además es corto, un libro de 200 y pico páginas, pues lo lees muy rápido. Bien, la novela, esta de Sumisión, está ambientada en el año actual, está ambientada en 2022, en ese 2022 paralelo que crea Houellebecq para la novela, no en nuestro 2022. La novela, pues si salió a principios de 2015, estaría escrita en 2014, entiendo yo, o 2013, como muy atrás. Bien, pues en este 2022 paralelo que crea Houellebecq hay elecciones presidenciales, no costaba mucho porque se celebran en Francia cada 5 años, entonces tocaba. Había elecciones en 2017 y la siguiente sería en 2022. Bien. En el caso, ahora lo podemos decir porque se acaban de celebrar. Si esto lo hubiéramos dicho, pues qué sé yo, hace un año, pues todavía quedaría. ¿Y si sucede lo que dijo Houellebecq? No, no ha sucedido. Las elecciones han sido, bueno, pues ahora, el mes pasado fue la segunda vuelta y no ha ganado quien decía Houellebecq que ganaría dentro de su novela. En estas elecciones presidenciales que se acaban de celebrar en nuestro 2022, pero que en el 2022 de Houellebecq de Sumisión son muy distintas. Bien, el punto de partida es parecido. El sistema de partidos tradicionales ha entrado en crisis en Francia, cosa que es cierto, allá acertó. En el Partido Socialista y los republicanos, pues no hay más que ver los resultados de las últimas elecciones, no pasaron ni a segunda vuelta y nada, pues hay acierta de pleno además. Esto quizá ya en 2015 se veía venir y entonces, bueno, pues Houellebecq directamente lo metió. Aciertan otra cosa y es que en la segunda vuelta de ese 2022 paralelo de Sumisión, uno de los candidatos es Marine Le Pen, que este año también ha sido candidata. Ahí también acertó. Pero no acertó en el otro lado. Macron ni está ni se le espera, ni nadie parecido a Macron. El otro candidato es un candidato musulmán que cuenta con el apoyo de la izquierda y de parte de la derecha que quiere parar a Le Pen. Bien, el protagonista de la novela es un profesor universitario que se llama François, que es el nombre francés por antonomasia, que está así en general, diría yo, un poco harto de la vida, o de su vida por lo menos, y que se ha convertido pues en un cínico que ve la vida pasar sin demasiado entusiasmo. Bien, pues para su sorpresa y para yo creo que de todos los franceses, o de casi todos los franceses, el candidato musulmán, que se llama Mohamed no sé qué, gana las elecciones presidenciales y según llega al Elíseo, pues empieza a aplicar reformas en profundidad, todas conducentes a islamizar la República, es decir, a transformar la República Francesa en la República Islámica de Francia o algo parecido. En París, por ejemplo, las mujeres dejan de llevar minifalda y escotes para ir mucho más recatadas, con faldas largas, y bueno, en muchos casos un velo sobre sus cabezas. Los judíos se han largado del país porque les están haciendo la vida imposible y además se temen lo peor. Y claro, no sería la primera vez que a los judíos empiezan a hacerles la vida imposible y luego les liquidan. En la universidad, por ejemplo, que es donde trabaja el protagonista, los profesores musulmanes tienen ventajas, ganan más y tienen mejores oportunidades de promoción profesional. La economía además mejora porque, claro, sacan a las mujeres, o el gobierno del Mohamed hace todo lo posible para que las mujeres vuelvan a su casa. Entonces, claro, eso dejó puestos de trabajo libres que ocupan hombres y desciende el desempleo. Bueno, la cuestión es que
Le hacen una oferta a François de un puesto un puesto en la universidad muy bien pagado, no sé qué, 10.000 euros, una cosa así, vamos, muy por encima de lo que suele ganar un profesor universitario, y François decide convertirse, porque lo único que le piden es eso. Si quieres gozar de todas las ventajas, que son muchas de la nueva Francia islámica, tienes que convertirte al Islam. Y él decide hacerlo, se convierte, además convertirse al Islam es una cosa muy rápida, ¿no? Tienes que decir no hay más Dios que Alá, etcétera, vamos, que lo haces en 3 minutos. Bien, decide convertirse. Bien, hasta ahí llego, porque no os quiero destripar el libro. Lo que tenéis que hacer, si os interesa, es leerlo. A mí personalmente la novela me pareció buena. Ya digo, la leí de un tirón, pero su tesis es un tanto exagerada. Es cierto que en Francia hay unos 6 millones de musulmanes aproximadamente, pero no es una comunidad monolítica, ni muchísimo menos. Encontramos musulmanes que efectivamente quieren imponer la Sharia, que es a lo que se afana el tal Mohammed, el presidente de la novela. Pero otros no tienen esa intención, todo lo contrario. Están más o menos bien integrados en la República y comulgan con sus valores fundamentales. Es decir, que un candidato que apele a esa minoría con argumentos religiosos radicales, pues no sé yo hasta qué punto podría concitar el apoyo de toda la comunidad musulmana. Eso ya habría que preguntárselo, si realmente todos los musulmanes en Francia, que ya digo, no todos vienen de un mismo país, podríamos pensar, todos vienen de Argelia. No. Hay musulmanes que vienen de Argelia, de Marruecos, de Túnez, de Mauritania, del África sahariana, etc. La presencia de Francia en el norte de África, en el centro de África, África occidental, fue muy grande. Y hay un montón de países musulmanes, que si Mali, que si Níger, etc. El Burkina Faso, bien. Pues tendrían que estar todos de acuerdo en gente de procedencias étnicas y nacionales muy diferentes. Eso ya digo que me parece que es difícil, como mínimo, que esos 6 millones de musulmanes se pongan de acuerdo en algo, es decir, en queremos conquistar el poder e imponer la Sharia, es decir, la ley islámica. Luego habría que preguntarse qué Sharia en concreto, porque no todas son la misma. Pero en fin, eso por no hablar de que, claro, incluso sucediendo, pongamos por caso que los 6 millones de musulmanes franceses todos se radicalizan y deciden ir a por un candidato radical islámico y le convierten en presidente. Bien, el poder del que dispondría ese presidente estaría limitado. El poder del presidente de Francia no es un poder absoluto, ni mucho menos. Estaría limitado, por un lado, por la Asamblea Nacional, por la Constitución, la del 58, que sigue en vigor, y por las leyes, claro, por toda la legislación, que en Francia puede llegar a ser tremendamente alambicada, la legislación de todo tipo. Los franceses son muy aficionados a hacer leyes para todo. Bien, estas leyes están interpretadas por jueces que son independientes. Así que hacer un cambio de régimen a esa velocidad en cuestión de meses o incluso de pocos años yo lo veo también muy, muy difícil. Eso por no hablar de que habría mucho francés que se opondría, ¿no?, abiertamente. Vamos, que no sería fácil. No sé, por ejemplo, aprobar la poligamia, que en la novela, que en su misión entra en vigor en Francia, y los franceses, varones se entiende, pueden casarse con 3 o 4 mujeres, ¿no? Eso es lo que hace el presidente ficticio del libro de Houellebecq. Claro, no digamos ya lo de amenazar a los judíos, y poco menos que obligarles a emigrar a Israel. A ver, por poder podría suceder, porque todo es posible en política, desde luego, pero sería un proceso mucho más lento y haría falta una minoría musulmana mucho mayor. Es que no son tantos. En Francia, ya digo, hay unos 6 millones de musulmanes, una comunidad muy variada, pero son 6 millones de musulmanes, es cierto. Pero también lo es que el país tiene 67,5 millones de habitantes. Es decir, que esa minoría musulmana no llega al 9% de la población. Ojo, y estamos hablando del lugar de Europa donde más musulmanes hay. En Francia, en España o en Italia no llegan a esos porcentajes ni de lejos. Bien, esos musulmanes, ese 9% debería ser además en su mayoría partidario de la imposición de la Sharia. Si nos fuésemos a una minoría mayor, qué sé yo, el 30, el 35%, también sucedería lo mismo. A ver, en Francia está claro que hay problemas de integración. Eso está a la vista de cualquiera, especialmente en las afueras de las grandes ciudades. Pero de ahí a concluir que en apenas unos años, estamos hablando solo 7 años, Francia se vaya a convertir en una república islámica, pues no lo sé, pero creo que hay un trecho considerable. Podríamos pensar que eso lo conseguirán a más largo plazo mediante una mayor tasa de fertilidad. Es decir, que los musulmanes tengan muchos más hijos que los no musulmanes.
hace 30 o 40 años podría pensarse algo así, porque los musulmanes tenían, pues sí, muchos más hijos que los no musulmanes, pero es que eso está dejando de ser así. La tasa de fertilidad en Francia entre los musulmanes es de 2,9 hijos por mujer. La de los no musulmanes es de 1,9 hijos por mujer. La primera, la de los musulmanes, desciende desde hace años. La segunda se mantiene estable, lo que indica que confluirán ambas en un futuro no muy lejano. Vamos, que la posibilidad de que Francia se transforme en una república islámica, al menos en las próximas décadas, es muy pequeña. Pero bueno, lo de Houellebecq, como digo, no deja de ser una novela, a fin de cuentas, con un componente satírico evidente, que sí, que invita a pensar, eso sí es verdad, en lo frágil que pueden llegar a ser ciertas libertades que damos por sentadas y que podrían esfumarse porque la sociedad decide prescindir de ellas, porque han dejado de serles interesantes, ¿no? Vamos, que el libro merece la pena, lo tenéis por supuesto disponible, ya digo, anagrama, tanto en papel como en Kindle. Bien, vamos ahora con Javier, que nos trae un cuento, un género que, por cierto, no pasa muy a menudo por la contraportada. Hola Fernando, me gustaría traer un libro a la contraportada. Se trata de un cuento, por lo que quizás es el primer cuento que pasa por el programa, me haría ilusión. Me lo recomendó una amiga y me parece un cuento encantador, porque no es solo para niños, sino también para adultos. Se trata de una historia transformadora basada en la historia personal de la autora. El libro se llama La estrella fugaz y la autora es Ángeles Cereijido. Y es un cuento que trata sobre el amor, la aceptación y la superación. Me gusta porque impulsa a tener curiosidad y a buscar respuestas, así como investigar y esforzarse por entender las cosas que pasan en la vida. Pero incluso cuando no se encuentra la respuesta, siempre se acaba aprendiendo algo nuevo. Este libro habla de eso. Una de esas lecciones que es aprender cómo las adversidades dan una oportunidad para seguir creciendo y evolucionando. Quisiera mandar un abrazo al programa y a toda la gente que escucha. No conocía este cuento, La estrella fugaz se titula, y tampoco a su autora, que se llama Ángeles Cereijido, que según he podido ver buscando su nombre en Google, pues es almeriense y muy joven. La sinopsis de La estrella fugaz nos cuenta lo siguiente. Un cuento mágico que narra la historia de una estrella muy especial y el viaje vital de sus personajes. Un relato de amor, esfuerzo y perseverancia que invita a luchar por los sueños, transmitiendo importantes lecciones de vida y valores con una sensibilidad única. La belleza de esta obra te cautivará y la profundidad de su mensaje llegará al corazón de grandes y pequeños. Porque todos tenemos una estrella a la que buscar cuando miramos al cielo y muchos sueños por los que seguir adelante. Bien, pues ahí dejo La estrella fugaz de Ángeles Cereijido. Lo publica la editorial Círculo Rojo y es reciente, como bien nos ha dicho Javier, es de hace año y medio, de principios de 2021. Lo tenéis, eso sí, solo en versión de papel, que como es un cuento, pues se trata de una versión brevísima, de solo 38 páginas. Aquí enlazo con lo que decía en el primero de los libros. A ver, esta es una editorial pequeña. Deberían estos de Círculo Rojo publicar en Kindle con más razón todavía, porque encontrar estos libros, siendo una editorial pequeña, pues no debe de ser fácil en cualquier sitio. Mientras que si los tuviésemos en el Kindle, pues los descargaríamos solo posando el dedo sobre la pantalla. Bien, pues vamos a terminar. Me ha dado tiempo a meter 5 libros. Vamos a terminar ya con Rommel, que es un clásico de la contraportada. Es de Perú y nos trae otra novela, esta vez de George Saunders. Mando este audio para la contraportada. Quería compartir con los contraportadistas un libro muy interesante y una novela bastante reciente, de 2017. Ganó el Man Booker, escrito por George Saunders, Lincoln en el Bardo. Está editada por Seix Barral. Y la novela versa sobre un episodio concreto de la vida de Lincoln relacionado con la muerte de su hijo. Y cómo aquella noche posterior a la muerte de su hijo, posterior al entierro de su hijo, él es visto en el cementerio donde está enterrado su hijito. Y aprovecha esto el autor para recrear qué pudo haber pasado en ese momento histórico a través de una literatura muy explícita, muy cruda por momentos,
pero con gran imaginación, yo creo que rozando el realismo mágico, nos va a introducir a un mundo de fantasmas, pero no es realmente una historia de fantasía. O sea, lo que hace es, a través de estos fantasmas, recrearnos la realidad histórica y los prejuicios de la sociedad de esos tiempos. Y yo recomiendo mucho a todos los que les interesan las novelas históricas. Esta novela es realmente muy buena, y un abrazo para todos y muchos saludos para ti, Fernando. No he leído esta novela de George Saunders, que es un escritor estadounidense especializado en cuentos infantiles y relatos cortos. Es un tipo francamente famoso. Pues no, esta no la he leído. Esta de Lincoln en el Bardo no tiene nada de relato corto, ni de cuento, ni infantil. Es una novela con todas las letras y para adultos. Tiene, según veo aquí, 448 páginas en su edición de bolsillo. La novela, ya digo, no la he leído, entre otras cosas, porque Alberto Olmos, que ya pasó por la contraportada hace un par de años, le hizo una crítica en el Confidencial hace unos años y no la dejó en muy buen lugar. He ido a recuperarla y he ido a buscarlo porque tenía recuerdo a mí, como todas las críticas que hace Alberto Olmos, pues me encantan, ¿no? Y se me había quedado algo, he ido a buscarla, me la he leído otra vez. Leer a Alberto siempre es un placer, y Alberto decía lo siguiente. Esto es debajo del titular, para que os hagáis una idea. La primera novela del reputado cuentista estadounidense es un libro alabado por el conjunto de la crítica mundial, le dieron un premio, el Booker, y casi imposible de leer. Bien, con esa presentación, y ojo que Alberto aún fue comedido, las hubo peores, pues no tenía yo muchas ganas de empezar con Lincoln en el Bardo. El Bardo, por cierto, os lo preguntaréis, es el limbo de los tibetanos, porque ahora uno lee Bardo con B, y lo primero que piensa es en un bardo celta, como aquellos de Asterix y Obelix, ¿no? Pero bueno, por si tenéis interés, que no lo sé, que podría suceder, os leo la sinopsis y así salís de dudas y os hacéis una idea general de qué va. Bien, dice: febrero de 1862. En medio de la sangrienta guerra civil que divide al país en dos, el hijo de 12 años del presidente Lincoln está gravemente enfermo. En cuestión de pocos días, el pequeño Willie muere y su cuerpo es trasladado hasta un cementerio en Georgetown. Los periódicos de la época recogen a un Lincoln deshecho por la pena que visita la tumba en varias ocasiones para guardar el cuerpo de su hijo. A partir de este hecho histórico, Saunders despliega una historia inolvidable sobre el amor y la pérdida, que se adentra en el territorio de lo sobrenatural, allí donde tiene cabida desde lo terrorífico hasta lo hilarante. Willie Lincoln se halla en un estado intermedio entre la vida y la muerte, el llamado bardo, según la tradición tibetana. En este limbo, donde los fantasmas se reúnen para compadecerse y reírse de lo que dejaron atrás, una lucha de dimensiones titánicas surge de lo más profundo del alma del pequeño Willie. Bien, pues esto es lo que hay. Os la dejo, como con todos los libros, en la descripción del programa. Bien, pues con esto ya terminamos la contraportada de hoy. Mañana deberíamos tener contrarréplica, pero no me va a dar tiempo a prepararla porque me voy a Vegas de Matute, al pueblo de Alberto Garín, y voy a estar todo el día. Así que no voy a tener tiempo material. Cuando vuelva por la noche, no sé a qué hora será, pero seguramente tarde y no me dará tiempo a preparar una contrarréplica en condiciones. A mí me gusta que los programas salgan bien y estén bien trabajados. No voy a hacerla, desde luego, en una hora y media. Eso os lo garantizo. Bien, pues lo que voy a hacer, eso sí, es un vídeo. Me llevaré a cámara, así que estad atentos al canal de YouTube, a ver si puedo, si no mañana, si pasado, subir un vídeo de las andanzas que vamos a tener Alberto y yo, no por Vegas de Matute, porque queremos ir a San Ildefonso, a la granja, al palacio, a ver qué se ofrece por allí. Bien, queridos, pues con esto me despido de vosotros hasta este lunes.